Cordial saludo, mi nombre es Héctor Molina Batista, sustentación del laboratorio número 2, diseño de un amplificador en fuente común con JF utilizando la caracterización del dispositivo y recta de carga. En la simulación, el software nos brinda un modelo del dispositivo, pero por recomendación del ingeniero, estos valores se pueden modificar. Estos valores se modificaron por BP igual a menos 2 voltios y un beta de 3 mA sobre voltio cuadrado, un IDSS entonces de 12 mA. Estos valores se deben modificar en el modelo del software. Para el diseño del amplificador, entonces se nos piden los siguientes parámetros. En esos rangos, entonces los parámetros propuestos para el diseño serán de RIN de 300 kΩ, un VDD de 15 voltios, una IDQ de 0.3 por IDSS igual a 3.6 mA, un BP de menos 2 voltios, un K de 3 mA sobre voltio cuadrado, una ganancia 27 y un voltaje entrada de 50 milivoltios, voltaje pico. Se realizarán dos etapas, una de 7.8 y otra de 3.5, la multiplicación de estas dos nos dará la ganancia 27. El análisis del diseño de la primera etapa. Hallamos BGS por medio de la ecuación característica de los JFET en saturación, sabiendo que la corriente es 3.6 mA y el valor de DS es 1.7 voltios. Reemplazando los valores en la ecuación, tendremos ID, K y BP, que los podemos reemplazar, y solo nos quedaría por hallar BGS despejándolo. BGS nos quedaría menos 0.9 voltios, valor que cumple con la condición de que sea mayor o igual a BP. Entonces BGS será menos 0.9 voltios. Hallando el valor de GM por medio de la ecuación GM igual a 2 por raíz de K por ID. GM nos quedaría de 6.573 mA sobre voltio. Esta sería la topología a utilizar en la primera etapa. Una RS sin capacitor, la entrada, la salida, y la RL sería la RIN 2 de la segunda etapa. Hallamos KI, que sería menos 15 más ID por RD más BDS más ID por RS igual a 0. Despejamos RD más RS, que sería el KI. Esto para polarización del transistor. Entonces nos quedaría el BDS que escogimos y el ID que tenemos. KI nos quedaría de 3694.44. Resolveríamos el análisis de pequeña señal para la obtención de la ganancia y nos quedaría esta expresión. De esta expresión solo despejamos RD paralelo con RD2 y le damos un valor a RS de 280 ohmios para que RD paralelo con RI nos dé un valor de 3370. Este paralelo, por medio de la ecuación del paralelo y sabiendo que RIN 2 es 300K, entonces despejamos RD y RD nos queda de 3408.3 ohmios. Entonces si RD es 3408 y RS es 280, la suma de estas dos nos daría 3688.3. Verificamos que no exceda el valor de la fuente BBD con la siguiente expresión, menos 1.7 voltios más el valor de ID por la suma de las dos resistencias, y nos daría un BDD de 14.978 voltios, que es un valor mucho menor al del voltaje de la fuente BDD. Hallamos la resistencia R1 y R2, para esto hallamos el voltaje en R2, que estaría dado por la siguiente ecuación, BGS más ID por RS. De allí sustituimos los valores y nos da un BR2 de voltaje en R2 de 0.11 voltios, que es igual a BGG. Calculando R1 por medio de la ecuación que nos presenta la guía de laboratorio, sustituimos los valores y nos da 40.9 megaohms. R2 también por medio de la ecuación que nos presenta la guía de laboratorio, sustituimos los valores y nos da un valor de 302.22 k ohms. Realizamos el montaje de la primera etapa del amplificador en OrCAD PSpice, montamos cada uno de los valores de resistencias, modificamos el modelo como vimos anteriormente y obtenemos la señal de salida sin distorsiones y con una ganancia esperada de menos 7.78. En el análisis Bias Point tenemos los parámetros del transistor que serían BTO de menos 2, beta de 3 mA, tendríamos también los valores en DC que serían ID de 3.61 mA, DGS de menos 0.9 y un BDS de 1.7 voltios. Realizamos también un análisis en respuesta en frecuencia y nos daría también, para corroborar, una ganancia de 7.78. También haríamos un análisis Bias Point para análisis en pequeña señal. Estos son los cambios realizados en el circuito y aquí sería el resultado del análisis, que nos daría una ganancia de menos 7.78, una resistencia de entrada de 700 k ohmios y una resistencia de salida de 3370 ohmios. En los valores que obtenemos en la tabla vemos que son valores similares o idénticos a los valores teóricos.
Los parámetros en AC, la ganancia variaría un poco, pero está más que bien para el valor teórico buscado, deseado. En la segunda etapa utilizaríamos también la ecuación característica de los JFET. En este caso tendríamos una ID de 3.6 mA, pero un BDS de 6 voltios. Entonces, con la ecuación de saturación, sustituimos cada uno de los valores y nos quedaría BGS, el cual hallaríamos y nos daría el mismo BGS anterior, que sería menos 0.9 voltios, que en esta ocasión también cumpliría. Por lo consiguiente, el BGS sería menos 0.9 voltios. La topología del circuito en este caso, por RL ser tan bajita, utilizaríamos dos RS. Una RS que sería para pequeña señal y otra RS que nos permitiría tener una buena polarización. Entonces GM estaría dado por 2K, 2 por raíz de K por ID. Sustituimos valores y nos da un GM de 6.573 mA sobre voltio. Haciendo la malla de salida, menos 15 más ID por RD más BDS más ID por RC1 más ID por RC2 igual a 0. De esta ecuación nos quedaríamos con RD más RS1 más RS2 y sería igual a 15 menos BDS sobre ID. Estos valores son conocidos y nos daría un valor de 2500 ohms. Realizaríamos el análisis en pequeña señal y nos daría exactamente la misma expresión que nos dio en la anterior, pero en esta tenemos dos resistencias RS, pero solo saldría RS1, ya que la otra tendría un capacitor, el cual no aparecería la otra resistencia en este análisis y lo igualamos a la ganancia que desearíamos. Aquí, por la resistencia RL ser un valor específico, le daríamos un valor a RD y hallaríamos RS1. Entonces despejamos RS1 de la ecuación. Y RD en paralelo con RL, por medio de la ecuación del paralelo de dos resistencias, nos daría 750 ohmios, lo reemplazamos en la ecuación y nos daría una RS1 de 62.14 ohmios. Hallaríamos RS2 por medio de la ecuación de KI, ya que tenemos RD más RS, lo restamos de 2500 y nos quedarían 1500 de RD menos 62 de RS1, nos quedaría una RS2 de 937.86 ohmios. Hallaríamos el voltaje en la resistencia R2 por medio de esta ecuación y el voltaje en R2 nos daría menos 0.9 más 3600 mA por 1K, que sería un voltaje de 2.7 voltios. Entonces el voltaje en R1 sería el voltaje de VDD menos el voltaje en R2 y sería 12.3 voltios. Por medio de esta relación del voltaje en R1 sobre voltaje en R2 igual a R1 sobre R2, hallaríamos una relación de R1 con R2. Y por medio de la ecuación de los paralelos entre dos resistencias, sustituiríamos este valor, despejamos R1 y nos quedaría que R1 sería igual a 1.667 megaohms. Y entonces R2 por consiguiente sería R2 igual a R1 por medio de la relación que encontramos acá más adelante. R2 quedaría igual a 365.88 kilo ohms. Haríamos el circuito esquemático en ORCAD PSpice con los valores hallados anteriormente de cada una de las resistencias, usando ya la regla de 1500, y tendríamos una onda que también estaría muy bien, no se le ven anomalías a la onda, y nos estaría dando una ganancia de 3.48, que también sería una buena ganancia. Con respecto a la ganancia deseada, haríamos un análisis en bias point, donde encontramos los parámetros del transistor BTO-2, beta 3 mA, los parámetros en el análisis bias point. También obtendríamos el ID, que sería 3.6 mA, BGS de menos 0.901 y un BDS de 6 voltios. Este sería también el esquemático para hallar la resistencia de entrada y la ganancia por medio de bias point y un análisis de pequeña señal. Entonces tendríamos que la ganancia sería menos 3.48, una resistencia de entrada de 300K y una resistencia de salida de 750 ohmios. Los valores correspondientes en cada tabla también nos permiten ver que los valores son muy similares a los teóricos o casi
indistintos, muy iguales. Seguimos con el amplificador multietapa, donde realizamos el acople de las dos etapas y obtendríamos en el análisis en el tiempo, tendríamos la señal, que sería una señal sin ningún defecto, y una ganancia de 26.87. Este serían los parámetros de los transistores, el BTO igual, el beta igual de 3 mA, BTO de menos 2, los parámetros en DC de ambos transistores, una ID de 3.61, 3.6, un BGS de menos 0.9 y otro de menos 0.901, y el BDS de 1.7 y de 6 voltios. Tendríamos un análisis en respuesta en frecuencia que nos daría de la siguiente manera y nos da una ganancia de 27.11. Hallaríamos, ese sería el circuito equivalente para las impedancias de entrada y de salida, y nos daría el envías point, en análisis de pequeña señal de envías point, el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada, la ganancia 27.12, y una resistencia de entrada de 300K, una resistencia de salida de 750. Los valores también, el teórico con el valor de simulación, muy similares. Aquí tendríamos también el análisis de las curvas del transistor, donde nos muestran cada una de las corrientes y donde podríamos verificar el voltaje en el que se podría trabajar en la corriente en la que estudiáramos. Y aquí están las rectas de cargas y los puntos de cada uno de los transistores, del transistor 1 y del transistor 2. Ahora pasamos al análisis en ORCAD y SPICE. Continuando en el simulador, tenemos para la primera etapa de 7.8 las dos sondas de voltaje y haremos un análisis en el tiempo y obtenemos la señal de salida, y aquí nos permite mostrar el 7.78 de ganancia. Continuaremos con la segunda etapa de 3.5, tenemos las dos ondas y obtenemos de igual manera una ganancia de 3.48. Y para el multietapas, las dos etapas acopladas, también las dos ondas, obtenemos una simulación en el barrio del tiempo. Obtenemos la siguiente señal y nos deja ver que hay 26.88 de ganancia. Ahora en Bias Point tenemos los parámetros del transistor, que son menos 2, beta de 3 mA, tenemos la ID de 3.61 mA, un BGS de menos 0.9, un BDS de 1.7 voltios, y el análisis en pequeña señal tenemos menos 7.78, una resistencia de entrada de 300K y una resistencia de salida de 3370. Para la segunda etapa, con cada uno de sus valores, le damos correr y obtenemos en el archivo de salida un BTO de menos 2, un beta de 3 mA, una ID de 3.6, un BGS de menos 0.901, un BDS de 6 voltios y en pequeña señal tendríamos menos 3.48, una resistencia de entrada de 300K y una resistencia de salida de 750. Para el amplificador multietapa tendríamos con los mismos valores de resistencia, haríamos el análisis, bias point, buscamos el archivo de salida y corroboramos que tenemos los parámetros de los transistores, menos 2 en BTO y el 3 mA en beta. Para los valores en DC tenemos 3.61 en el primer transistor, 3.60
En el segundo transistor tenemos un BGS de menos 0.9 y de menos 0.901 en el segundo, y un BDS de 1.7 y de 6 voltios en el segundo. El GM 6.58 miliamperios y 6.57 miliamperios. Y entre pequeña señal tenemos el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada 27.12 voltios. Una resistencia de entrada de 300 kiloohmios y una resistencia de salida de 750 ohmios. Listo, muchas gracias.